días, bendiciones para todos. Qué gozo de estar de regreso en esta ocasión adorando al Señor y estudiando la palabra de Él. Hoy, 6 de noviembre, vamos a continuar estudiando acerca de esas frases, esas palabras que muchas veces tienen diferentes maneras de interpretarse, de usarse. La semana pasada estuvimos tocando el tema de cómo Dios es santo y acerca de la santidad. Hoy, esta mañana, vamos a continuar con un tema que es necesario que aclaremos, y se trata de esa condición, esa relación que el ser humano perdió hace mucho tiempo con Dios. Así que acompáñame, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe en el estudio de su palabra para que podamos entenderla y poder aplicarla así a nuestras vidas. Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos estar en este día estudiando tu palabra acá en la iglesia, en la escuela dominical. Queremos suplicar, Padre, que tú nos ayudes, que nos guíes en el estudio de la palabra y que de esta manera podamos comprender lo que tú nos quieres enseñar con respecto a esa condición que se perdió hace mucho tiempo, esa condición que tú quieres restaurar con el ser humano. Acompáñanos y ayúdanos, pues, Padre, pues lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy el título de la lección es perdido. Y es esa la palabra cuando alguien está perdido. No sé si usted ha escuchado que se menciona o se dice el ser humano está perdido. Bueno, todos sabemos que el ser humano no se ha perdido, está donde quiera que esté. Pero lo que se trata de decir es que hay algo, hay una relación específicamente que se perdió entre el ser humano y Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios quiere recobrar, restaurar esa relación perdida que se ha vivido, que se está viviendo hasta la fecha de hoy. La idea central de esta lección es: sin Cristo estamos perdidos irremediablemente. Sin Cristo estamos perdidos. No hay forma de volver, restaurar, encontrar esa relación otra vez sin Cristo. Cristo es el único que puede restaurar. Cristo es el único que puede ser ese enlace, ese puente para que el ser humano vuelva a la condición que originalmente tenía con Dios. Los pasajes bíblicos que estaremos leyendo en esta ocasión se encuentran en Lucas capítulo 15, los versículos 11 al 14 y los versículos 17 al 24. Esta es una parábola que el Señor Jesucristo contó acerca del hijo pródigo. Así que vamos a meditar en esa parábola muy conocida, muy importante, que nos habla acerca de esa condición que se perdió, esa relación que se había perdido entre el hijo y su padre. Podemos aplicar la lección de este día de esta manera. No sé si a usted en alguna ocasión se le ha perdido algo. Las llaves de la casa, las llaves del carro, su celular, que es muy común en nuestros días, un par de zapatos, un calcetín, el dinero, o qué sé yo, el control de la televisión. Bueno, a cada rato se nos extravían, se pierden cosas. Pero quizás la consecuencia más severa es que la humanidad está perdida, irremediablemente perdida esa relación con Dios. Dios
creó al ser humano para tener relación con Él, para poder gustar de esa relación, una relación íntima en la cual Dios podía hablar abiertamente con el ser humano, platicar con Él. Pero la Biblia nos enseña que cuando el pecado llegó a la vida del ser humano, la relación, la comunicación se perdió. Sucedió algo que causó que esa relación se perdiera. Entonces, la verdad es que el ser humano por sí solo no puede encontrar el camino. Está tan extraviado, está tan cegado por el pecado que no logra encontrar. Busca, y eso lo vemos en nuestros días. El ser humano busca por todos lados irremediablemente restaurar algún tipo de paz, tranquilidad, propósito, y todo eso no se logra encontrar. ¿Por qué? Porque lo primero que perdió fue la relación con su Creador, con Dios. Separados de Dios, todos nuestros anhelos, todas nuestros planes, todas nuestras metas llegan a convertirse en esos hoyos vacíos. Porque, óigame, hay agujeros, ¿no?, que tienen un fin, que usted puede encontrarle un fin. Pero hay hoyos en la vida del ser humano. Está ese hueco tan, pero tan profundo en el corazón del ser humano que no hay manera de llenarlo. No hay forma de poder tener una paz y una tranquilidad, a no ser que sea restaurando la relación, encontrando una vez más la relación con Dios. La Biblia nos enseña que espiritualmente la paga del pecado es muerte y condenación. Así dice Romanos 6:23. Sin embargo, Dios por medio de Jesucristo hizo lo que nosotros nunca podremos hacer. Dios abrió ese camino. Dios estableció ese puente para que el ser humano lograra conectarse nuevamente a Dios. Así que hoy vamos a ver entonces esta parábola muy hermosa del hijo pródigo. Ese es el nombre que comúnmente se le da a la parábola. Esta es una serie de parábolas que presentan el amor de Dios, el amor del Padre, que con gozo acoge nuevamente a ese hijo que había decidido irse por su rumbo y no darle cuentas, ni rendir cuentas, ni siquiera tener una relación como normalmente debería haberse tenido. Esta parábola, junto con la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida, muestran cómo el amor de Dios es tan grande que desea rescatar y perdonar a todas las personas que se encuentran perdidas, que se encuentran en ese, si podríamos decirle, en ese laberinto donde no encuentran esa salida. La Biblia nos enseña que la única manera para lograr salir de ese laberinto es viendo hacia arriba, para que Dios tienda Él su mano y pueda restaurar entonces la vida que está destruida a causa del pecado. Vamos entonces a entrar en la lección de este día para que a través de ella podamos ver cómo Dios quiere que el ser humano busque el perdón divino y que esa depravación total en la que se encuentra llegue a recibir ese perdón y ese don de la salvación
que Él tiene para todos. Vamos a leer entonces y vamos a comenzar con Lucas capítulo 15, versículos 11 al 14. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 14. Aquí en la Nueva Traducción Viviente, el encabezado es Parábola del Hijo Perdido. Dice así la palabra de Dios. Para ilustrar mejor esa enseñanza, la enseñanza de la condición, ¿verdad?, perdida del ser humano, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, la pregunta por la que podemos comenzar en esta ocasión es: ¿por qué somos seducidos por los placeres del mundo a tal grado que los deseamos más que a Dios? Dentro de la historia que leímos de la parábola, se nos dice que este joven le dijo a su papá que le diera todo lo que le pertenecía o lo que él le había dicho que le iba a dar una vez que él muriera, que le diera su herencia. Y entonces el padre, sin discusión, sin objeción, sin tratar de convencer al hijo de que era lo incorrecto, accedió a darle lo que le pertenecía a él. Eso en sí demuestra que nosotros normalmente, continuamente, somos seducidos por los placeres del mundo a tal grado que deseamos alejarnos, irnos de la presencia de Dios. Así como este joven dice que juntó todo, empacó todas sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. No se sabe qué tan lejos, pero parece ser que era bastante lejos. En pocas palabras, era un lugar a donde él podía llegar y no tener que darle cuentas a nadie, ni a su padre, ni a nadie que lo conociese de lo que él iba a hacer. Y la parábola nos aclara que dice que se fue y allí derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Eso nos habla de que este joven decidió tirarse a los vicios y a los placeres de tal forma que al final de cuentas consiguió lo que él se había propuesto: destruir su vida y destruir todo aquello tan precioso que su padre le había otorgado. La verdad es que en este joven se puede ver marcada la actitud que el ser humano tiene de desear vivir separado de Dios. ¿O no es así? ¿No se nos hace a nosotros más fácil y más atractivo alejarnos de quién es Dios, de lo que Dios piensa con respecto a lo que nosotros decidimos hacer? ¿No fue eso lo que el ser humano, en pocas palabras, hizo cuando estaba
en esa conversación con la serpiente y se encontró en ese momento donde estaba alejado. La mujer estaba alejada de su esposo, de la presencia de Dios. Aparentemente ella creía que estaba alejada de la presencia de Dios. Y terminó decidiendo, escuchando la propuesta que la serpiente, el diablo, le hizo. Y de esa manera llegó a caer en esa condición de pecado. Y después le dice a su esposo, le dice al hombre: come tú también. Y el hombre, teniendo la misma tendencia de querer estar separado de Dios, comió y cayó entonces en esa condición alejado de Dios. Tanto así que cuando Dios por última vez llega y habla con ellos, tratando de que el hombre aceptara el pecado que había cometido y le pidiera perdón, se topa con el hecho de que la mujer le echa la culpa a la serpiente, el hombre le echa la culpa a la mujer, y la serpiente, como sabía bien lo que había hecho, no había a quien echarle culpa. Pero Dios castiga severamente a cada uno de esos personajes, y esa es la condición en la que el ser humano se encuentra: separados de Dios, alejados de Dios. Y termina el ser humano malgastando la vida separada de Dios. Lastimosamente hay muchas personas, existen en nuestros días muchas personas que en ocasiones no llevan a cabo los planes de Dios porque quieren llevar a cabo sus propios planes. No atienden a la sugerencia de Dios porque quieren atender a sus propias decisiones. Y terminan haciendo lo que mejor les parezca, hasta que llegan a una situación, a una encrucijada, a toparse con la pared y ya no hay para dónde agarrar. Y en muchas ocasiones, en sus últimos momentos, le piden perdón al Señor. Y Dios, quien es amoroso y misericordioso, acepta ese perdón. La verdad es que nuestra condición fracasada debe de llevarnos a un arrepentimiento. Esa es la única manera de poder salir de allí. El ser humano podía haberle pedido perdón a Dios, arrepentirse de lo que había cometido, pero no lo hizo. Después de que Adán y Eva pecaron y escucharon que Dios se acercaba al huerto del Edén, se escondieron entre los árboles. Así dice Génesis 3, versículo 8. Y porque sabían lo que habían hecho, la maldad que habían cometido, se escondieron, pretendieron alejarse de Dios para que Dios no les dijera nada. Pero la verdad es que ¿a dónde nos esconderemos?, dice el salmista. ¿A dónde me iré de tu presencia? Si me voy y me voy a lo más alto del cielo, ahí estás tú. Si me escondo en lo más profundo de la tierra, allí tu presencia me encuentra. La verdad es que no podemos alejarnos. Nunca lograremos alejarnos tanto que la presencia de Dios no llega hasta donde nos encontremos. Vivir libremente un estilo de límite, un estilo de vida sin límites. Esa es la tendencia. Pero no es tanto que este joven quiso cortar los lazos familiares, pedir la herencia que supuestamente él se merecía. No fue tanto eso, sino exigir de una manera forzada, exigir eso que supuestamente a él le correspondía, con tal de vivir alejado
de la presencia de su Padre. Ese es el fin de la vida del ser humano, porque el ser humano quiere no darle cuenta a Dios. Pretende vivir de tal manera que en una ocasión podemos darnos de golpe al pecho o podemos pedirle perdón a Dios y el resto de los días vivir alejados de la presencia de Dios. Pero la cosa no es así. La Biblia nos enseña que va a llegar el momento cuando vamos a caer en una pobreza, en una falta de alimentos. Y cuando lleguemos a esa condición, no va a haber nadie que nos tienda la mano. ¿Cuántas veces se ha visto de esas personas que tienen amistades porque viven en una vida pecaminosa, y cuando llegan a estar en una condición deprimente, los amigos son los primeros que se van, los primeros que huyen y dejan a la persona en esa condición, como este joven quedó, trabajando para alguien después de haber sido él dueño, comiendo, tratando de saciar su hambre de los alimentos que le daban a los puercos, a los marranos, cuando antes podía vivir en casa de su padre gozando de manjares, disfrutando de todo lo bueno que su padre le proveía. Y esa es la condición del ser humano, que piensa que alejado de Dios le va a ir mejor, va a disfrutar mejor la vida, va a gozar más. Pero va a llegar el momento cuando esa pobreza y esa falta de alimentos llegará tan intensamente, llegará ese vacío a hacerse tan patente que no va a lograr saciar con nada ni con nadie ese vacío que solamente puede ser saciado con Jesucristo. Esa naturaleza pecaminosa ha sido traspasada en la vida del ser humano y continuará siendo traspasada hasta que se rompa ese ciclo de pecado, ese ciclo de pobreza espiritual, ese ciclo de perdición, y que podamos entonces llegar de nuevo al hogar donde se nos puede atender como verdaderos hijos. La verdad es que el mundo prefiere vivir entregado a la carne, entregado a los placeres del mundo, escuchando la voz del enemigo, de Satanás, haciéndonos pensar que lo que él nos propone es mejor que lo que Dios ya nos ha propuesto. Y tiene que llegar entonces el ser humano a la condición que este joven llegó. En el versículo 17 de Lucas 15 nos dice, 17 al 19, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Esto levanta una pregunta. ¿Puede alguien por sí mismo cambiar el estado perdido de su corazón? La verdad es que estamos perdidos sin Dios, según nos dicen los versículos 17 y 18. Que somos indignos sin Dios, según el versículo 19. Y que necesitamos a Dios, según el versículo 18. Así que solamente
cuando reconocemos la santidad de Dios, cuando reconocemos nuestros pecados y cuando atendemos a la obra de redención de Dios por medio de Cristo, entonces se nos abre un camino para que podamos regresar a Él. Solamente cuando recapacitamos, cuando volvemos en sí, como dice el versículo 17, cuando finalmente entramos en razón, según la Nueva Traducción Viviente, solamente cuando llega ese momento es que podemos ver el camino para poder regresar al Señor, para poder regresar a esos brazos amorosos que pueden restaurar esa condición. Por sí mismos nunca lo vamos a lograr. No se puede arreglar una condición sin atender y recapacitar y volver en sí, entrar en razón de que por nuestras posibilidades ya no se puede. El joven se encontraba en una condición que lo único que tenía era esa lúcidamente que le decía: tú cometiste el error, tú dejaste, tú abandonaste, tú te metiste en esta situación y no hay nada que puedas hacer por tus propias fuerzas. Y la única salida que tenía era regresar donde su padre, pedirle perdón a Dios y a él y suplicar que su padre lo tomara como a un jornalero, ya no como a su hijo amado, ya no como ese hijo que era cuidado y que se le daba todo lo que quería y podía tener. No, él sabía que por lo menos la condición de jornalero evitaría que él muriera de hambre. Fue esa situación, esa condición tan extrema que lo volvió a restaurar, a tomar la decisión de buscar la restauración de parte del Señor. La pregunta entonces es: ¿dónde te encuentras tú? ¿En qué situación te encuentras tú? ¿Llegaste ya a esa condición? ¿Estás por llegar a esa situación? Y yo te puedo decir algo: no es necesario que llegues hasta allí. No tienes que caer en el fondo para poder recibir una restauración. Dios puede restaurarte en cualquier situación que te encuentres. Aunque te encuentres o creas que eres demasiado bueno para recibir un perdón, allí es donde Dios quiere que tú comiences a pensar que por ti solo no puedes restaurar esa relación con el Padre. No hay manera. La Biblia dice que no hay otro, ninguno en el cielo o en la tierra, por medio de quien el ser humano pueda recibir salvación. Solamente a través de Jesucristo. Porque solamente a través de Él se puede volver a escribir la historia. En Jesucristo encontramos 3 características del arrepentimiento verdadero. Lo primero es que si alguien desea venir a Dios, debe de reconocer que está perdido irremediablemente. Segundo, para que alguien venga a Dios, debe de reconocer su indignidad, así como este joven. Y finalmente, Jesús enseña que el verdadero arrepentimiento se ve en aquel que no espera al día de mañana para buscar
ese perdón divino que se puede encontrar inmediatamente. En Jesucristo se puede llevar a cabo esa restauración. Jesucristo es ese camino, es esa voz que le habló al joven. Esa voz que lo volvió en sí. Esa voz que te dice a ti, es necesario que pidas perdón para que puedas restaurar tu vida. Yo no sé qué es lo que te llevó a donde tú te encuentras ahora. Muchas personas le echan la culpa a sus padres, le echan la culpa a diferentes situaciones que vivieron en la vida. Otros dicen, es que ya éramos así, teníamos que llegar a esa condición. Pero la verdad es que no. Nosotros solos somos los que hemos escogido ese camino. Como el joven, nadie lo impulsó. Ninguno de sus amigos le dijo, mira, ve a pedirle a tu papá lo que te pertenece. Él tomó la decisión de pedir lo que le pertenecía. Él tomó la decisión de irse para donde él se fue. Él tomó la decisión de derrochar todo lo que se le había dado. Y finalmente, cuando la voz le dijo, recapacita, él tomó la decisión de regresar. Y hizo una vuelta en U y decidió ya no continuar en la misma condición en la que estaba. Y regresó, porque no solamente lo pensó, llegó hasta donde su padre. Lucas 15, versículos 20 y 24, nos dice, entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Esa es la vida a la que la palabra de Dios le llama restauración. El ser humano sin Jesucristo vive en una condición extremadamente mala, extremadamente desesperante. No hay manera de salir de allí. Pero cuando el ser humano finalmente acepta que está mal y que la única manera de ser restaurado es que el Padre le otorgue ese perdón, entonces el Padre va a lanzarse sobre el Hijo y a llorar y a gozarse porque estaba muerto y ahora está vivo, porque estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Esa es la gran alegría, ese es el gran gozo, eso es lo que provoca fiesta allá en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, dice la palabra. Hay alegría. Y sabes, el Padre, Dios Todopoderoso, anhela que tú regreses a Él. Cristo entregó su vida por ti, por mí, para que regresemos a Él. Y que el Padre pueda gozarse
de que ahora hemos tomado la decisión de regresar al hogar. Dios quiere restaurar la vida. Él quiere perdonar nuestros pecados. Él quiere otorgarnos el perdón. Dios responde con gracia a quienes se arrepienten y vienen a Él. Dios otorga ese perdón en Cristo. Esta historia, esta parábola nos enseña que la obra de redención de Dios por medio de Jesucristo es la obra que abre el camino para que regresemos a Dios. Solamente a través de la obra de Jesucristo, el ser humano puede regresar al Señor. Solamente a través de pedir ese perdón, el ser humano va a lograr restaurar esa condición perdida que se llevó a cabo miles y miles de años cuando Adán y Eva pecaron en contra de su Creador. Concluyamos entonces con esto. Ponlo en práctica. Ya que sin Dios el ser humano está perdido en sus pecados, no hay mejor manera de poner en práctica lo aprendido en este estudio que examinando la vida, examinando nuestra vida. Si tú no lo has hecho todavía, hoy es el momento de examinarse, arrepentirse de los pecados y volver a Dios. Ir como este joven y pedirle perdón a su padre. Al final de cuentas, esta parábola no es para verse así superficialmente, fríamente. No, esta parábola que Jesucristo contó debería de producir en nosotros una gran necesidad de Dios. Esa necesidad por su gracia, por su misericordia, por su perdón. Si a ti no te toca el hecho de que la situación en la que te encuentres no es la condición en la que Dios quiere que te encuentres, entonces, siento mucho decirlo, pero no va a haber nada más que pueda darte una decisión, no pueda llevarte nada más a tomar la decisión de regresar al camino del Señor. Entonces, hoy, mañana y el resto de la semana, profundiza, piensa en la condición en la que tú te encuentras. Si te encuentras alejado de Dios, si te encuentras haciendo lo que a ti te va en gana, si te encuentras haciendo y tomando tus propias decisiones sin importarte lo que Dios piensa, entonces es tiempo de parar y reflexionar. Y si el Señor te mueve a que le pidas perdón y a cambiar de forma de vivir, entonces hoy es el día que Dios puede perdonar tu vida y traerte de regreso a su hogar para que disfrutes de todas sus bendiciones. Al conocer mejor la condición en la que nos encontramos sin Dios, nos podemos dar cuenta de esa gran necesidad de la gracia del Señor, de arrepentirnos y de buscar el perdón en Cristo. Tenlo por seguro, Dios te perdonará, Dios te ama y Él quiere restaurar tu vida. Él quiere traerte de regreso al redil. Y Él, entonces, cuando tú regreses a casa,
va a regocijarse y dirá: preparen el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Allí es donde Dios quiere que tú llegues, a celebrar la fiesta cuando estemos todos ante su presencia. Padre Celestial, gracias te damos por habernos permitido estudiar tu palabra y leer esta parábola tan hermosa de ese joven perdido que es el ser humano que se encuentra en esa condición sin tu Hijo Jesucristo. Hoy queremos suplicar por aquellos que aún no han llegado de regreso a tu casa, Padre. Continúa hablando a la vida de ellos a través de tu Espíritu Santo. Que esa voz les hable para que recapaciten y puedan regresar a ti, Señor. Y que ellos puedan disfrutar de esa gran fiesta que tú tienes preparada el día que regresen a ti. Pues venimos a ti, Padre, a rogarlo en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado y haberte gozado en el estudio de la palabra. Te invitamos para que estés de regreso la próxima semana y recuerda, después de este estudio vamos a celebrar juntos adorando al Señor en este día. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima, si Él nos lo permite.